estructuras cerradas y jerárquicas a estructuras abiertas, en red, flexibles. Entonces, es una empresa abierta. Yo entiendo que todas las empresas, por necesidad, se están dirigiendo a este modelo. Vais a ver después ejemplos de empresas que están funcionando así. Yo entiendo que tiene tres características básicas. Primero, que utiliza la filosofía del código abierto, del software libre, que no es exactamente lo mismo, pero en este caso nos puede ser útil, y que todos conoceréis, la utiliza como modelo de organización y de producción, en mayor o menor medida. Si yo quiero trabajar con mis clientes, yo tengo que abrirme. No puedo pedirles a ellos todo y yo no dar nada. Entonces se generan nuevos equilibrios. Segundo, todo esto genera una enorme complejidad, genera una enorme distribución de los procesos, con lo cual, fijaros, el liderazgo duro, el de ordeno y mando, deja de tener tanto valor, es muy limitado. Y entonces los nuevos líderes políticos, empresariales, etcétera, necesitan otras formas de liderazgo, más por la convicción, por la reputación, por la conversación, que por el ordeno y mando. Es otro elemento importante, porque como emprendedores también sois líderes, aunque sean de organizaciones muy pequeñas, pero a lo mejor sois líderes de redes, o en ciertos momentos tenéis que actuar como líderes y es un trabajo muy complicado. Y el tercer elemento es que la innovación, o sea, sois emprendedores, pero vuestra actividad depende de la innovación. Asumimos que si no hay innovación difícilmente vamos a sobrevivir. Y además la innovación, ojo, ya no es una oportunidad, es una necesidad. La innovación cada vez es más rápida. Entonces surge la idea de la innovación abierta. ¿Por qué? Primero por pura necesidad. Fijaros, surge un concepto que es el crowdsourcing, que es el innovar utilizando las masas, o sea, la gente exterior, que al principio surge por pura necesidad. Las empresas se dan cuenta que no son capaces de ir a la velocidad que les marca el mercado o sus competidores, y entonces empiezan a utilizar las fuentes externas. Y al principio es una razón de eficiencia, de rapidez. Aparecen cosas como todos conoceréis Lego. Lego tiene los Mindstorms, que son unas piezas robotizadas, en las que la última versión resulta que la han diseñado su comunidad de usuarios. O sea, han invitado a los usuarios a que hagan el diseño, y lo han hecho. Fijaros, una cosa interesante. Perdón. Lo que aparece a la izquierda es un libro que se llama Forbidden Lego, Lego Prohibido, que es que los usuarios, después de ayudar a Lego, dijeron, ojo, pero es que con las piezas de Lego se pueden hacer muchas más cosas que Lego no nos deja hacer, porque no me deja cerrar las piezas, no me deja conectarlas con piezas de la competencia, pero eso yo sé que se puede hacer. Entonces, claro, el usuario que trabaja con Lego, al mismo tiempo, le dice al resto de la comunidad, pero se pueden hacer muchas otras cosas. Os planteo esto porque fijaros que los nuevos equilibrios, o sea, el poder que tienen los usuarios, las empresas, muy bien, acelero gracias a los usuarios, pero ojo, tengo que enfrentarme a este nuevo panorama. Incluso Radiohead, de repente, después de liberó su disco, pero no dejaba hacer remezclas. Entonces surgieron unos que se llaman Apple Life, un grupo, que de repente publicaron un disco que eran remezclas del disco de Radiohead. Radiohead lo primero que hizo fue intentar legalmente que no saliese a la luz, estaba en internet. Rápidamente se dieron cuenta que eso era imposible. Y de hecho sacaron un concurso de remezclas y han conseguido no sé cuántos miles de remezclas de gente y algunas realmente valiosas. Entonces, son un par de ejemplos de cómo se organizan estas cuestiones. Pero lo que es interesante es que no solo se acelera la innovación, es que también se ha demostrado que la innovación abierta es más creativa. O sea, que fuera de las organizaciones surgen ideas más interesantes de lo que puede surgir dentro. Bueno, como os decía, voy a saltarme algunas cosas porque quiero acabar en el tiempo. No es solo cómo gestionamos a las personas en este entorno. No es solo una cuestión tecnológica o de destreza tecnológica, no es solo tener tecnología y que la gente sepa usar tecnología, es una cuestión cultural. Y la palabra clave es colaboración. Si no tenemos una cultura colaborativa alta y no tenemos una destreza tecnológica elevada, digamos que vamos mal. Entonces, digamos el reto es desarrollar la tecnología y el uso de la tecnología al mismo tiempo que desarrollamos gente que sepa usar la tecnología y que sepa trabajar en grupo, trabajar en red, etcétera, etcétera. Entonces es un elemento importante. Es más, la tecnología se está abaratando tanto que ya no es un factor limitante. Olvidémonos de la tecnología, la tenemos ahí cuando la necesitemos. Cuando la necesitemos la cogemos y la enchufamos, o la compramos. Lo importante es saber manejarla. ¿Saber manejarla para qué? No para repetir la receta antigua, sino para trabajar en red. Perdón. Bueno, me voy a saltar, porque sí quería comentaros Bueno, fijaros, una empresa como Nokia resulta que ahora tiene lo que llaman Open Studios. Resulta que
Descubren un mercado emergente, África, Asia es un mercado enorme, de gente de muy bajo poder adquisitivo, pero que usa de una forma intensísima la telefonía móvil. La innovación en telefonía móvil no está en Europa, no está en Estados Unidos, está en África. En África los servicios de banca móvil son mucho más avanzados de lo que existen en Europa, por razones obvias, que es muy peligroso llevar dinero en el bolsillo, entonces el móvil es el sustituto perfecto. Y Nokia es una empresa que tiene equipos de antropólogos dedicados a ver cómo la gente usa los móviles. Incluso han llegado al nivel de que le piden a la gente que diseñe su móvil. ¿Cómo quieres tú que sea un móvil? Entonces hay gente que diseña móviles en los que quieren que haya varias tarjetas para poder utilizar cada proveedor en cada momento en función de los costes, etc. Hay experiencias sumamente curiosas. Esas experiencias las están trasladando a sus productos. Son productos que llegarán aquí, que nosotros utilizaremos y que se está innovando con los usuarios, en este caso en África, están haciéndolo en África, en Asia y en Brasil, en este caso. Pero perdón, se está viendo al revés. Quería acabar con 4 ideas básicas que me parecen sumamente importantes y que seguramente son muy básicas y seguramente ya conoceréis. Con esto termino. Bueno, para mí hay un binomio clave, emprendedor e innovación. Son los dos elementos claves. Un emprendedor ahora tiene que innovar, en el pasado puede que un emprendedor no innovase, ahora tiene que innovar. Y la innovación está asociada en gran medida al emprendimiento. Para mí el elemento clave es que hay que aprender haciendo. Entonces hay que romper muchas reglas preestablecidas que creo que funcionan bastante mal. Entonces, os voy a dar 4 comentarios muy rápidos. Primero, tenemos un enorme problema cultural con el fracaso. Ocultamos el fracaso sistemáticamente. Nos da vergüenza el fracaso. Si algo sale mal, tratamos de que no se conozca. El fracaso es el que realmente nos hace aprender, excepto al padre de Homer Simpson, que no ve como dice que para fracasar mejor se queda en el sofá. Pero precisamente yo creo que es un excelente ejemplo. La importancia del fracaso yo creo que es fundamental. Segundo, todo esto de la innovación y el emprendimiento es un proceso que Schumpeter, el que llamaban profeta de la innovación, un economista de mediados del siglo pasado, no tiene nada que ver con Internet, pero fijaros que le llamaba destrucción creativa. Para crear es necesario destruir, está relacionado con lo anterior. Es necesario que hay que intentarlo muchas veces, hay que fracasar muchas veces para que algunas salgan adelante. Y si hay innovaciones que tienen éxito, eso irremediablemente generará la destrucción de otras líneas de trabajo. Esto es importante para el emprendedor, pero también para los que promocionan al emprendedor, entender este proceso. Muchas veces hay un exceso de planificación, se intenta que todo sea un éxito. Es imposible que si tú desarrollas 100 proyectos emprendedores, todos vayan a ser un éxito. Tiene que haber un porcentaje de fracaso muy elevado, tiene que haber creación y destrucción. Tercero, esto es una idea que planteaba Yuichi Kawasaki, muchos os sonará, es un emprendedor, es un gurú del mundo de los negocios en Silicon Valley, etcétera, sobre todo del mundo digital, y publicaba hace poco, ha publicado muchos libros de éxito, incluido uno que es el arte de empezar, que es dedicado a los emprendedores, y se preguntaba hace poco, para contestar que no, decía, ¿es necesario el plan de negocios? Y decía, no, esto es algo muy rompedor, pero lo que está diciendo es que los planes de negocio no valen para nada en el sentido tradicional del término. Pueden valer como ejercicio, como escenario, como reflexión. No valen, sino más allá de eso es una pura especulación. Y esto yo lo conecto con algo que decía otro emprendedor francés, que ahora también está en Estados Unidos, un emprendedor en serie que ha creado un montón de empresas con mucho éxito, y una persona con una enorme habilidad para la comunicación y el marketing, que es Loïc Lemire, que decía que las ideas, también era muy provocador, decía, las ideas no importan nada. Él estaba lanzando una empresa en la que la idea la puso en la red el primer día. Decía, las ideas no importan nada, lo que importa es la capacidad de ejecución. No importa el conocimiento, importa la capacidad que tenemos de llevar ese conocimiento a un proyecto, a buen término. Entonces él daba una serie de reglas para cualquier emprendedor, para cualquier startup, ¿no? Entonces fijaros que son muy de sentido común, pero si las pensamos, seguramente todas las estamos viviendo en nuestras carnes en el día a día. Y con esto ya acabo. O sea, no esperes a la gran idea, no existe la gran idea, comparte, porque si trabajas en red tienes que compartir para recibir, construye una comunidad alrededor de tu proyecto, escucha a tu comunidad, cómo tienes que trabajar en abierto, ten un equipo con una enorme diversidad, o sea, es importante la diversidad, no hagas un equipo monolítico en el que todos saben de lo mismo, pero solo saben de una parte de la realidad y no saben de otra parte de la realidad, eso cada vez es más importante. Reconoce tus errores, algo que decíamos antes, y sé el primero en reconocerlos. No pierdas el tiempo, esto ya es muy radical, no pierdas el tiempo en estudios de mercado, sal al mercado,
Porque los estudios de mercado, primero, se van a quedar obsoletos muy rápido y segundo, son totalmente especulativos.